lejos estábamos de pensar lo que venía sobre Colombia en este último año. No solo hablo de la pandemia, sino todo ese caos social, toda esa desestabilización que vino a la nación tan preocupante y que sembró muchas dudas, muchos temores de lo que podría pasar con nuestra nación. Ese temor todavía está, o sea, esa preocupación sigue. Porque ustedes saben, amados hermanos, un cambio de gobierno en una nación puede representar muchas cosas buenas o malas para un país. Pónganse a empezar ustedes, amados hermanos. Nosotros no hablamos de política ni promovemos política. Nosotros somos cristianos. Nosotros oramos al Señor y entendemos que Él es el que pone y quita reyes. Entendemos que toda autoridad por Dios ha sido establecida. Entendemos que como ciudadanos, siendo nosotros cristianos, debemos respetar las autoridades. No somos de los que salimos a tirar piedra, ni a gritar, ni a amenazar, ni a destruir. Nosotros doblamos rodillas y confiamos en el poder de Dios, no en el poder de los hombres. Con nosotros no está el brazo de carne, hermano. Con nosotros está Jehová para pelear nuestras batallas. Ustedes ven al pueblo de Dios tan oprimido durante el Imperio Romano. Ustedes no lo ven levantándose contra el César, no lo ven haciendo motines, guerrillas, rebeliones, sediciones, con pancartas, gritando en las calles en contra de César. Y fue un pueblo muy perseguido. ¿Cayó el Imperio Romano? ¿Cayeron los Césares? ¿Sí o no cayeron? Alabado sea Dios. Dios tiene sus formas, Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus tiempos para tratar con las naciones, con los pueblos. Nosotros entendemos, hermanos, que si un gobierno le toca a una nación, esa fue la voluntad de Dios para esa nación, querramos o no querramos. Eso es nuestro pensamiento como cristiano, bíblicamente hablando, porque conocemos a Dios y conocemos su voluntad, porque conocemos a Dios y su palabra, ¿verdad? Entonces eso nos da paz, nos da confianza. Nuestras vidas dependen de Dios, repito, y no de los hombres. Pero es nuestro deber orar. Pablo enseñaba a los creyentes a orar por las autoridades, por aquellos que están en eminencia. Enseñó al pueblo de Dios a orar por el rey. Y muchas veces lo hemos dicho, en ese tiempo gobernaba César en Roma y era enemigo de Dios y de los cristianos. Pero Pablo decía, oren por el César, oren por su salvación, es lo que vamos a orar. Oren, hermano, los historiadores cristianos, algunos historiadores de la época narran cómo las iglesias oraban por el bienestar del imperio. Oraban hasta para que Dios diera victoria a los ejércitos romanos cuando enfrentaban a sus enemigos. De esa manera hay registros históricos de la antigüedad de la iglesia del Señor, de los creyentes que oraban así por sus autoridades, mas sin embargo eran oprimidos, eran perseguidos por causa del Señor. Esto es admirable. Por eso decimos, hermano, que nosotros no somos de este mundo, somos de otro mundo. Nosotros no somos de aquí, somos del Señor. Amén, amada iglesia, porque eso le cuesta a la naturaleza carnal entenderlo. Eso le cuesta a la naturaleza carnal entenderlo. Eso solamente se puede entender por la obra del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Ya no somos de este mundo, alabado sea el Señor. Pero es nuestro deber orar, hermanos, por la paz de nuestra nación, orar por nuestros gobernantes. Pronto, dentro de un año, creo que si no estoy mal, habrá cambio de gobierno en Colombia. Y le pedimos a Dios que Dios nos conceda esta misma libertad de seguirnos congregando, de seguir predicando, de seguir llegando a través de las redes. Hay gobiernos, hermanos, que se han levantado naciones y han cerrado iglesias, han confiscado Biblias, han impedido que se hagan cultos, han evitado los evangelismos en las calles y han perseguido abiertamente a la iglesia de Dios porque son blasfemos, se dicen ateos y todas estas cosas, amadas iglesias. Pues yo me imagino que todo verdadero creyente no quisiera estar, ¿verdad?, bajo un gobierno tal, aunque hay pueblos cristianos o hermanos en la fe que en este momento están en condiciones así y peores, como es el caso de Afganistán. Están siendo perseguidos, que tener una Biblia es la muerte para cualquier afgano, ¿verdad?, bajo el régimen talibán. Y otros lugares del Asia donde están los musulmanes. En la China en este momento, hermano, el gobernante actual exige que se adoctrine la doctrina comunista china, que se dé en las iglesias. Se les exige a los pastores, se les entregan, como quien dice, cartillas que ellos deben estudiar y comunicar a las iglesias. Es una presión. O sea, nosotros no estamos aquí para comunicar la ideología de ningún impío, de ningún pagano, de ningún gobernante blasfemo, de ningún enemigo de Dios. Solamente para predicar el santo libro de Dios y nada más que el santo libro de Dios.
No la ideología de fulano, de sutano, no la doctrina de tal, no lo que escribió fulano de tal, lo que Dios dice, solamente la palabra única y santa de Dios. Alabado sea el Señor. El día que dejáramos de hacer eso, ya no me puedo llamar creyente, ya no nos podemos llamar iglesia. Podemos tener cualquier otro nombre, pero no iglesia ni pueblo del Señor. Nuestro libro es un solo libro, nuestra doctrina es una sola doctrina. Nuestro pensamiento solo debe ser el pensamiento que nos comunica a Dios a través de su Espíritu y a través de su palabra. Repito, nosotros no somos de aquí. Si tú quieres todavía ser de aquí, ese es tu asunto. Pero el verdadero cristiano no es de aquí, amada iglesia. Y nuestra manera de pensar debe ser diferente. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Así que vamos a estar de pie, vamos a hacer una oración por nuestro país. ¿Cuántos quieren orar por Colombia? Mira, hermano, tanto que ha sufrido Colombia con todas estas cosas que han pasado. Y nada más ayer leía una noticia donde quieren nuevamente convocar marchas en septiembre, en octubre, en noviembre. Yo digo, ¿qué tiene en el cerebro esta gente? Mire, se dice que las pérdidas que sacudieron a Colombia y han afectado la economía de todos. Todos somos testigos de cómo la economía de nuestro país ha sido afectada y caído. No se deben tanto a la pandemia, se deben a los paros, a los bloqueos, a todas esas situaciones que hubo por meses en nuestra nación. Pérdidas gigantescas. Hermano, nosotros queremos el bienestar, el beneficio de nuestra nación. Queremos el progreso, la prosperidad. Ciertamente que haya justicia. Ciertamente estamos en contra de la corrupción. Eso es maldad, eso es pecado. Pero hay una forma, amados hermanos, como pueblo de Dios, repito, de pelear nuestras batallas. Y las armas que Dios nos ha dado no son carnales, son espirituales. Y la Biblia dice poderosas en Dios. El pueblo de Dios ora. El pueblo de Dios no es huérfano. El pueblo de Dios tiene un Dios. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un Padre. Él es nuestro defensor. Él es nuestro ayudador. A su nombre sea la gloria. El mismo Pablo que escribe a los romanos en capítulo 13 les dice: sométanse a las autoridades. En el capítulo 12, finalizando, les dice: no se venguen ustedes mismos. No se venguen ustedes mismos. Den lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios. Ahí está, amado hermano. ¿Usted qué hace peleando como un mundano? Manoteando. Y por favor, conviértase a Cristo. Llénese del Espíritu Santo. Deje de esa mentalidad terrenal. Comience, aprenda a tener la mente de Cristo, que fue crucificado y extendió sus brazos para ser crucificado, sin resistencia, sin maldecir a los que le crucificaban. Hermano, el ejemplo de Cristo nos tiene que hacer enmudecer y cerrar la boca. Amén. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amada iglesia?